tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por el montón de preguntas que nos hicieron llegar en nuestra encuesta semanal. Acuérdese, al final de cada mes tenemos un espacio en donde podemos usted y yo compartir nuestras preguntas de manera abierta. Si usted quiere hablar de su caso, si quiere que lo ponga anónimo, como sea, si me quiere hacer una pregunta muy específica, ese es el momento de ponerlo. En sí, le voy a decir que a veces sufro un poco porque hay como temas o algunas cosas que van poniendo que se ve que jalan mucho interés, que generan mucho interés. Veo ahí los likes y comentarios subsecuentes y no veo una sola pregunta en su participación. Entonces, vamos a intentar acomodarlo un poco. Fíjese, vamos empezando justamente con eso. Esta vez nos está diciendo Sofía, fíjese. Relaciones familiares pasivo-agresivas, envidia encubierta, traición por no seguir el patrón enfermo de la dinámica familiar, postura de ambas partes. Ya ve cómo me ponen apuros. Ay, ¿cuál es la pregunta? Explíqueme. Pero mire, creo que aquí detrás de lo que usted nos está compartiendo, hay algo muy importante, y es esta idea de que si no seguimos el patrón familiar, estamos cometiendo una traición. Y es algo muy llamativo cuando vemos que son patrones que nosotros podemos identificar como si fuera algún tipo de enfermedad, ¿no? Como si no fuera lo más adecuado. Pensemos tal vez en el estar viviendo todos en la misma casa, ¿no? Que de repente uno dice, yo no me siento cómodo así, yo quiero tener mi espacio, yo quisiera, no sé, irme a otro país, a otra ciudad, no dedicarme a lo mismo que mi familia, y eso ya es considerado como una traición. Y fíjese, qué cosa tan difícil, porque estaríamos nosotros, ¿no? Casi siempre nos va a venir esto a la cabeza, que nosotros estamos en lo correcto, que nosotros tenemos la razón en esta discusión. Sin embargo, pareciera que para sostener el cariño de nuestra familia tenemos que estar enfermos, tenemos que estar haciendo algo que a mí no me va a hacer feliz. Y esto nos puede dar un montón de cosas para hablar, porque fíjese cómo lo podemos hablar desde el propio deseo de hacer las cosas distintas, no porque en casa haya algo malo, ¿no? Porque también ahí ya nos estamos poniendo de repente como en una posición moral superior de los demás, los enfermos y los saludables, ¿no? Somos unos y otros. Vamos pensándolo primero en una situación que tenga que ver con un deseo distinto, ¿no? Con algo que pudiera ser, por ejemplo, el matrimonio y la estructuración de la familia tradicional, ¿no? En mi casa, tal vez uno podría decir, todas las personas con su primer novio se han casado, así, llegaron vírgenes todos al matrimonio, hombres y mujeres, ¿no? Tal vez es algo que es parte de nuestra religión y yo no me cuadro con esas ideas. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez yo ya soy de una generación distinta, he ido a escuelas distintas, he conocido a personas distintas, he crecido en un mundo distinto y a mí esas ideas ya no me empiezan a cuadrar. ¿Por qué? Porque tal vez yo puedo alcanzar a ver que mis familiares no tomaron las mejores decisiones, tal vez desde mi apreciación, ¿se da cuenta? Si yo pudiera decir, bueno, tal vez mi madre se sienta atrapada en esa relación, pues porque no pudo conocer a nadie más, porque lo sintió como su única alternativa, como que era su deber casarse y empezar a tener una familia. ¿Por qué? Porque mi abuelo hizo lo mismo, porque mi bisabuelo hizo lo mismo. Entonces, pues a final de cuentas, no quiere decir que sea una buena elección. Sin embargo, no quiere decir que eso sea una enfermedad de por sí. Porque imagínense, ¿no? Que nos salieron bien los dados en nuestra tirada y pues llevan una relación bonita nuestros padres, ¿no? Tal vez sí tenga sus molestias, tal vez nosotros nos podamos imaginar y hacer este juicio. Es que si mi madre no fuera esa mujer abnegada, ella pudo haber sido una gran profesionista, ella pudo haber hecho tantas cosas que no fueran servir a mi padre como si fuera esta ama de casa. Pero fíjese cómo estamos ahí atentando ante nuestra propia existencia, porque si nuestra madre tal vez hubiera conocido a otro hombre, tal vez hubiera conocido otras cosas, pues no hubiéramos nacido nosotros de entrada, ¿no? Y ¿quién puede decir, quiénes somos nosotros para decir que eso hubiera sido una mejor elección de vida? Que se hubiera sentido más realizada, ¿no? Uno puede decir, bueno, lo puedo decir yo, ¿no? Desde mi infinito narcisismo, porque yo veo cómo sufre mi madre. Fíjese, esto es justamente lo que le quiero plantear con esta idea de lo enfermo y lo saludable y cómo nosotros siempre vamos a sentir que estamos del lado correcto. No lo sabe. No hay manera humana en la que usted pueda hacer ese juicio. Tal vez
Si nos fuéramos a un extremo, ¿no? En donde es una situación de abuso, en donde hay golpes, en donde hay estas cosas terribles, podríamos decir, bueno, seguramente pudo haber tenido una mejor opción. Y aún ahí, igual y no. Igual y caía simplemente con otro abusador, ¿no? Pero no era nuestro padre, ¿no? O tal vez hubiera sucedido una cosa peor aún. No hay forma de que nosotros podamos hacer ese juicio. Sin embargo, nos estamos queriendo distanciar de estas ideas de la casa. Y eso era con lo que empezábamos. ¿Hacia dónde nos lleva nuestro deseo? Si todos en la casa hacen lo mismo y se lleva como un credo, como un dogma, ¿en qué momento yo me voy a poder separar? Porque ahí es algo muy importante. Fíjense, no quiere decir que si hacemos las cosas de una manera tradicional, estamos aplastando nuestros deseos, ¿no? Imagínese una persona que tal vez en toda su estirpe eran carpinteros, ¿no? Pensemos en esto. Y él tal vez le hubiera gustado ser piloto aviador, ¿no? Y le encantaba la idea y lo demás, pero bueno, pues toda la organización estaba para esto, ¿no? Para ser carpintero. Y ya nos podríamos hacer esta idea, es que renunció a sus deseos, fue la cosa más terrible. No, tal vez esta persona sopesó, dijo, tengo un negocio familiar, tengo clientes, tengo excelentes maestros, si me voy de piloto, igual y me va bien, igual y me va mal. Es una apuesta que puedo hacer, ¿no? No conozco a nadie que sea un piloto, tal vez yo no soy tan bueno como me imagino. Es algo en lo que voy a tener que hacer un camino diferente y podemos decidir hacia lo conocido o hacia lo desconocido. Esto es una de esas trampas psicológicas que escuchamos una y otra vez en esos textos de superación personal, que siempre hay que animarse a hacer lo desconocido. No hay mejor manera de partirse la cara que hacer eso, nada más por hacerlo, ¿no? Hay que sopesar estas posibilidades, hay que sopesar nuestras probabilidades de éxito. Y tal vez esta persona, que toda su familia era carpintero y que él quería ser piloto, al final dijo, no, yo creo que voy a ser carpintero, ¿no? Y tal vez quede algo de frustración en su vida, ¿no? Así diga, ay, ¿cómo hubiera sido mi vida si fuera piloto? Y esto le pasa a todas las personas, aunque tengan la carrera más exitosa. Todos tenemos esta fantasía. ¿Y qué tal si hubiera sido distinto? ¿Qué tal si me hubiera metido a esa escuela? ¿Qué tal si le hubiera hecho caso a esta persona en lugar de esta otra? Todos tenemos eso. Pero no hay forma de que lo sepamos. Si se fija, vamos construyendo sobre el camino. Es así como en esas películas de antaño, ¿no? En donde iba el tren y le iban construyendo la vía enfrente. Más o menos así vamos nosotros sobrellevando nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde nos va a llevar. De entrada no sabemos cuánta carbón, cuánto combustible trae nuestro tren, ¿no? Como para andar planeando a 50, 60 años. Nuestra cabeza no nos da para muchos años más adelante de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, vamos construyendo en el camino. Y siempre vamos a decidir por una cosa o por otra. Ahí el asunto es, ¿a quién estamos queriendo complacer? ¿En qué sentido estamos tomando esas decisiones? Yo voy a renunciar a mi sueño de ser piloto aviador porque mi padre me vea exitoso, porque mi padre me vea con gusto, pues déjeme le digo que esa es una apuesta que le vamos a perder. Porque ¿cuánto nos va a durar ese gusto? ¿Cuánto más tiempo nos va a durar nuestro padre? ¿Cuánto nos va a dar eso de paz? ¿Y cuánto nos hubiera dado haber tomado una decisión para construir nuestra propia vida? No importando lo que estuviera opinando una persona. Ahí es en donde está la diferencia. Entonces, esto, pensándolo desde esta idea inicial de que no quiere decir que porque nosotros queramos hacer algo distinto de lo que está haciendo nuestra familia, ellos son los enfermos y nosotros somos los que estamos rompiendo el molde y superándonos en la vida. Nos vamos a encontrar, y le digo, se ve muchas veces en el consultorio, este es así como una ventana al mundo en donde realmente son personas intentando sabotearse, cuando a veces estamos pensando que estamos haciendo lo mejor para nosotros, ¿no? Llevándole la contra a todo lo que nos dicen en casa. Sin embargo, vamos a pensar un poquito en esto de esas estructuras que son evidentemente tóxicas y poco saludables. Por ejemplo, podríamos decir estas familias en donde, fíjese nada más, no haga de cuenta que todavía estamos en la era de piedra, que se va viviendo un matriarcado o un patriarcado en donde lo que dice la bisabuela, que la bisabuela es la persona más racista, retrógrada, ¿no? Intransigente, pero todo lo que diga la tatarabuela o la bisabuela es lo que se debe de hacer. Que le llevamos el novio o la novia a la bisabuela para que ella nos dé el visto bueno, y si nos da el visto bueno, entonces nos podemos casar. ¿Qué carajos estamos haciendo dándole las llaves de nuestra vida a una señora que vivió el siglo pasado, ¿no? Ya desde ahí nos tendríamos que ir cuadrando. Y ahí, ¿cómo le hacemos? Porque si nosotros decimos, nos llega un momentito de claridad y decimos, oye, esto está como medio tarugo, ¿no? Como que tal vez todos en mi familia de alguna manera se hipnotizaron o siguen con esta idea, con ese paradigma, pero yo lo veo muy mal y yo quisiera salir, ¿no? O tal vez hasta una cosa más sencilla, no ir a terapia.
Que estas cosas, bueno, es que eso de ir a terapia es para gente débil y es que pusilánime y tú deberías de poder solo. Y uno dice, bueno, pues yo no puedo solo, ¿no? Entonces, ¿qué? Si voy a terapia ya no me van a querer. Son decisiones que debemos de tomar. ¿Y cómo lidiar con esa traición? Supuesta traición también, ¿no? Porque, pues, ¿cuál es la traición? No le estamos jurando como honor a la bandera, ¿no? O sea, se supone que somos individuos separados, que tal vez tenemos intereses en común, pero que no somos de algún estado así fascista en donde todos deberíamos de hacer lo mismo para ser aceptados. Ya desde ahí, fíjese, si esa es la situación en casa, si en su casa, de donde usted se quiere separar, no importa si es una cuestión enferma o es una cuestión saludable. Si el criterio es, si no haces lo que nosotros queremos, estás mal y ya no te queremos, siéntase con la libertad de hacer lo que le pegue su refregada gana. ¿Por qué? Porque estas personas no se están realmente encargando de nuestro bienestar, sino de reafirmar sus propios deseos sobre nuestra vida. Eso es lo más probable. Entonces, eso hay que tenerlo muy en consideración. Seguramente van a surgir más preguntas. Si usted fue de los que le dio like o puso esta pregunta, lo invito a que nos siga comentando en los videos para poder elaborar un poquito más de esto y tal vez le pudiéramos dar algunos días, ¿no?, como tema esto. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos, porque luego estos videos se me hacen larguísimos, porque como que no está tan estructurado, lo estoy respondiendo al paso. Nos dice Carmen, cuando se trata de diferencia de edad en la pareja, ¿por qué se cree que la persona menor desperdicia su juventud al lado de alguien mayor? ¿Cómo vencer los pensamientos críticos propios y de la sociedad para tener una relación próspera cuando existe diferencia de edad? Fíjate, Carmen, hay un programa entero, creo que hasta fueron 2, de esto, de las parejas con una diferencia considerable de edad. Te recomiendo que le des una buscada. Y en sí, le voy a ser sincero, vi un montón de preguntas de cosas que hemos hecho programas, o sea, 40 minutos me tiene aquí hablando de eso, que seguramente con el tiempo los vamos a retomar, ¿no? Por ejemplo, alguien estaba preguntando sobre la procrastinación, ¿no? Que hubo toda una semana de hablar de eso y creo que hubieron 2 semanas de hablar de eso. Son temas que vamos reagrupando de repente con sus participaciones y que podemos retomar, pero en este momento le recomiendo que usted regrese un poquito y de todas maneras son temas atemporales, no es así como que esté hablando de las noticias o del clima, le aseguro que los va a encontrar de su agrado. Y acá nos estás preguntando por qué principalmente se piensa que la persona más joven está desperdiciando su tiempo, está desperdiciando su juventud con esa persona mayor. Y es por este prejuicio que vamos teniendo de que la juventud es lo más preciado que tenemos. Y no quiere decir que esto esté errado, sino que es algo en lo que nos sesga nuestra decisión. Podríamos pensar, por ejemplo, que si empezamos una relación con una mujer, vamos poniendo un ejemplo muy concreto, que nos lleva 10 años de edad tal vez, imagínese que nosotros estamos en nuestros 30 años como hombre y la mujer está en sus 40 años. Si se fija, hay una ventana ahí específica, biológica, que posiblemente nos vayamos a perder, que es la de poder tener una familia biológica. Entonces, fíjese cómo no pensar que estamos desperdiciando algo de nuestra juventud cuando no empatamos en esto. Pero aquí hay algo que también viene la pregunta, ¿cómo lidiar con ese tipo de prejuicios? A final de cuentas, no es que nos estemos juntando para tener cachorritos como los chuchos, ¿verdad? Nos estamos juntando porque queremos estar con esa persona. El tiempo que podamos estar con esa persona. ¿Qué le hace pensar que, ay, bueno, es que si tiene tantos años, seguramente él se va a morir primero y tú te vas a quedar vivo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Tiene alguna esfera de cristal? Compártala. Se va a hacer millonario con eso si usted sabe ese tipo de cosas. No sabemos cuánto tiempo. Tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar nuestra relación realmente. Hasta qué momento nos vamos a sentir felices y con ganas de continuar. Entonces, acá la idea vendría más bien a poder analizar qué es lo que queremos de esa relación. Si lo que quiero es pasar el tiempo, ¿qué más da la diferencia de edad? Si lo que quiero es tener una persona para tener una familia, se está disparando usted en un pie, déjame le digo. Y ahí sí no hay para darle vueltas y pensar en los corazoncitos que le salen a uno de la cabeza. Hay que ponerse un poquito más frío y ver hacia dónde nos están empujando nuestros deseos. Porque si no, nos vamos a acabar saboteando y nos vamos a dar cuenta de que tal vez en un movimiento de represión nos arruinamos la posibilidad de disfrutar otras cosas. Es como si nos estuviéramos saboteando. Pero creo que por ahí lo podríamos pensar, que es más en esta idea de que eso es lo más valioso. Y déjeme le digo que es una de las cosas más valiosas que tenemos. El tiempo que tenemos de fuerza, que tenemos de juventud, pero que no son los 20 años, ¿no? Nos dura un buen rato. Tampoco piense que lo estamos ahí con un cuentagotas, ¿no? Hasta que nos salga nuestra primera arruguita en el ojo. No, tampoco se ponga en ese plan. Vamos a ver qué otra pregunta nos están haciendo.
nos dice Mac, ¿qué significa exactamente resignificar un evento? ¿Puedo resignificar mi infancia? Muchas gracias. Mac, valiosísima esta pregunta porque, caray, ¿cómo digo eso de resignificar? ¿No? Y la verdad es que es mal de mi parte asumir que se entiende eso. Resignificar, ¿qué quiere decirlo? Fíjese, si usted al día de hoy se pone a pensar en un evento que le sucedió cuando era niño, por ejemplo en su infancia, así como nos lo estás preguntando tú, Mac, en nuestra infancia pudo haber tenido un impacto muy específico, nos pudo haber generado mucho miedo, nos pudo haber generado mucho desagrado, nos pudo haber generado un montón de cosas, porque éramos niños. Al momento en el que lo traemos al presente, la persona que somos ahora va a entender de una manera diferente los acontecimientos. Vamos a tener una madurez y una posición diferente para entender qué fue lo que sucedió. Y esto nos abre la posibilidad, no quiere decir que esta sea la forma, nos abre la posibilidad de resignificar. Por ejemplo, vamos hablando de algo muy concreto. Tal vez que cuando nosotros éramos niños, pasó muchísimo tiempo en el que nuestros padres estaban muy ausentes, ¿no? Y que nuestros padres estaban muy ausentes porque tenían esta excusa de que estaban trabajando todo el tiempo. Esto, de una o de otra manera, va a quedar como un abandono para nosotros, haya sido o no haya sido cierto. Y en nuestro crecimiento esto nos va a generar una huella, ¿no? Que tuvimos esa distancia, que tuvimos como ese enfriamiento sentimental con nuestros padres porque no estaban ahí tanto para nosotros como nosotros lo hubiéramos deseado. Esto, si lo retomamos cuando somos adultos, tal vez nos haga pensar que sí fue frío, que sí, claro quedé con una falta ahí, claro que quedé con esas ganas de haber tenido más tiempo con ellos, pero que también eso nos dio otras posibilidades de vida, que tal vez no fue la mejor manera en la que lo manejaron ellos, que tal vez se pudieron haber hecho más tiempo para nosotros, pero que también eso tuvo un beneficio y eso nos da una posibilidad diferente de entender lo que sucedió. Pero esto, tú nos dices, ¿cómo se hace? Por lo general se hace en terapia, ¿no? Es algo que lo podemos platicar y que cada vez que lo platicamos, si se fija, estamos haciendo un intento de reacomodar nuestras ideas. No por nada en las reuniones familiares diario hablamos de lo mismo. ¿Se ha notado eso? Siempre hablamos de las mismas cosas y hablamos, aparte de las cosas más desagradables a ratos, ¿no? Sí, claro, cuando te agarraba a golpes, papá, o cuando mamá nos hizo tal, o cuando me corrieron al novio. Y es en un intento como de reacomodar estos afectos, de ver cómo nos responden. Lo malo es que por lo general respondemos igual, ¿no? Estamos medio programados ahí para generar una repetición en todas estas cosas. Entonces, la posibilidad de resignificar esas cosas realmente se abre en análisis, realmente se abre rascándole al inconsciente, no nada más por recordar esas cosas desagradables, sino por hacer una historia diferente, como por reescribir algunas partes de nuestra historia con una manera distinta de apreciar la realidad. Ahí es en donde está esa posibilidad. Y pues bueno, se nos ha terminado el tiempo, todavía quedan varias preguntas. Acuérdense, esta semana va a ser de responder sus preguntas abiertas, todavía nos quedan varias. Pero por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención, espero que haya sido de su agrado. Yo me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.